Con este acto, entregando su renuncia a ser aforados, ha inaugurado el curso político en Aragón Chunta Aragonesista. Dicen que en política hacen falta hechos y que sin ellos no se puede hablar de regeneración democrática, el debate que abandera el Partido Popular en España y en Aragón. Con esta declaración de intenciones, Chunta Aragonesista inaugura un curso político que va a terminar en las urnas la próxima primavera. ¿Qué camino quieren recorrer los aragonesistas en estos 9 meses y a qué están abiertos después? Pues de todo eso y demás asuntos que marcan la actualidad hablamos esta mañana con José Luis Soros, portavoz de Chunta Aragonesista en las Cortes de Aragón. Ya nos acompaña en este plató junto a Pablo Carreras. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenos días también a todos ustedes. Pues sí, del camino que queda de hoy a las próximas elecciones autonómicas y locales. Vamos a hablar de las estrategias de la formación y de cómo analizan la situación que se está viviendo ahora. José Luis Soros, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días. ¿El verano cómo ha ido? El verano ha ido muy bien, hemos desconectado, hemos descansado y con las pilas al 100% para estos meses apasionantes que tenemos por delante. Porque va a necesitar esas pilas, ¿no? Yo creo que sí, vamos a vivir, como digo, un tiempo muy interesante. Creo que es evidente que acaba un ciclo en lo político. El ciclo que se inició en el 78 está agotado, ya no da más de sí ese modelo. El ciclo económico está agotado. El sistema democrático que tenemos está agotado, hay que buscar nuevas fórmulas de participación. El sistema territorial está agotado, es evidente, tenemos Cataluña, pero hay más tensiones. Y está claro que esto acaba y empieza algo nuevo, que el tablero se ha meneado muy fuerte, hay piezas que han caído, hay piezas nuevas que han aparecido, piezas que aguantan, piezas que se tambalean. Una época apasionante en la que estoy convencido, además, de que Chunta Aragonesista va a jugar un papel clave. Chunta Aragonesista está tranquila, entonces. En Chunta Aragonesista estamos con muchas ganas y trabajando muy duro. Hemos tenido un septiembre muy intenso, hemos tenido ya la jornada de política municipal para Chunta Aragonesista. La clave son nuestros ayuntamientos, es ahí la política más cercana donde se construye democracia. Para nosotros es un reto llegar a mayo del 2015 con muchas listas municipales, muy buenas listas, conseguir que continúen nuestras alcaldías, entrar a nuevos ayuntamientos, ese es un reto, y muchísimas actividades. Hemos estado presentando ya los candidatos que tendremos pues en Fraga, en Utrillas, como te digo, en septiembre muy intenso, ¿no? Como preámbulo de los meses que tenemos ahora por delante. Usted ha nombrado a Cataluña, lo pongo ya sobre la mesa. ¿De qué forma valora o analiza la situación por la que está pasando Cataluña? Estamos a la espera de que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, pueda firmar, ¿no?, ese decreto a través del cual se convoca la consulta soberanista. Pues sabemos lo que va a pasar. Yo creo que tenemos todos claro lo que va a pasar. Se publicará la ley de consultas en el boletín de la Generalitat, el señor Mas firmará la convocatoria y el Gobierno central recurrirá esa ley y, por lo tanto, dejará sin amparo legal esa convocatoria. El Tribunal Constitucional, porque es lo que dice la ley, además, suspenderá la ley y, por lo tanto, no habrá consulta. Creo que sabemos lo que va a pasar. Y yo quiero hablar más de una cuestión de democracia, porque eso es todo lo contrario a la democracia. En democracia la gente vota en los referéndums, la democracia en estado puro, donde la gente se manifiesta. Tenemos el ejemplo escocés de hace muy pocos días y a mí me parece muy grave que, con la excusa de que es ilegal, los mismos que prohíben eso han prohibido otros referéndums absolutamente legales. Quiero recordar el de la reforma de la Constitución que pactaron PP y PSOE en verano deprisa y corriendo. No solo es legal, sino que la Constitución prevé que haya un referéndum para que el pueblo diga si quiere o no esa reforma, o algo muy reciente, el debate entre monarquía o república. Los republicanos defendíamos que no solo era una cuestión de modelo de Estado, era una cuestión de democracia y que teníamos derecho a votar, que los españoles decidiéramos si queríamos volver a la República o que el hijo del sucesor que nombró Franco siguiera siendo rey. Como digo, es un problema de falta de democracia en el Estado español. Y por ahí pasaría la propuesta de Chunta Aragonesista en relación con algo que se debate mucho ahora, como es la regeneración democrática, la regeneración política. Esta es una parte esencial, no va en las viejas formas. No basta con que los ciudadanos voten cada 4 años, que es muy importante, no basta con que haya referéndum, tiene que haber una nueva cultura de participación. Esta es una parte esencial de la regeneración. Desde Chunta Aragonesista tenemos claro que la regeneración la exculpa es necesaria porque algunos han degenerado el sistema. Sabes que nos hemos negado desde Chunta Aragonesista a sentarnos en una mesa con el Partido Popular para hablar de regeneración. Está muy bien que por fin reconozcan que tienen que regenerarse porque tienen mucha porquería dentro, pero no vamos a dejar que nos utilicen para hacernos la foto todos juntos y que digan que todos somos iguales, porque no somos en absoluto iguales. La regeneración no se pacta en una mesa. La regeneración, la honestidad, la honradez, la decencia en política se ejerce o no se ejerce, se tiene o no se tiene, y en Chunta Aragonesista creo que tenemos la legitimidad para decir con la cabeza muy alta que después de casi 30 años, con casi 1000
cargos públicos a lo largo de todo este tiempo, 0 corruptos, 0 imputados, 100% de honradez, ¿no? Yo creo que tenemos esa legitimidad que nos dan nuestros hechos, nuestros gestos y nuestra actuación durante décadas. ¿Y no sería un buen lugar, una mesa, una comisión de reflexión sobre la regeneración para plantear estas cuestiones? A puerta cerrada. Nosotros lo que estamos planteando es que haya propuestas, por supuesto, en las Cortes de Aragón. Nosotros hemos llevado el aforamiento, llevamos la propuesta de suprimir el aforamiento a las Cortes de Aragón. Hubo un debate público, se votó y nos lo rechazaron. Y desde Junta Aragonesista decidimos que no íbamos a seguir esperando a que PP y PSOE se pusieran de acuerdo, porque si esperamos a que se pongan de acuerdo no cambiará nada. Y al final decidimos hacer lo que hicimos, ir los 3 diputados y la diputada de Junta Aragonesista, acompañados por muchos compañeros, a decir al Tribunal Superior de Justicia de Aragón que no queremos ser aforados, que no queremos ser privilegiados, que queremos ser iguales. Yo quiero que a mí me juzgue el mismo juez que te juzgaría a ti si cometemos los mismos hechos. Y yo creo que estos símbolos en política son muy importantes. Es una forma de decir que las cosas pueden ser de otra manera y que se puede estar en política siendo un ciudadano normal sin ningún privilegio. No estamos cerrados a hablar, lo que decimos es que debatamos propuestas en las Cortes de Aragón de forma abierta. Nosotros llevaremos más propuestas, hay propuestas de otros partidos, hablemoslas. Pero, como digo, no vamos a dejar que nos utilice el partido de Bárcenas para lanzar a la sociedad la idea de que, bueno, hemos sido todos malos y vamos a cambiar. No, nosotros no, otros sí, nosotros no. El compromiso, por lo menos la voluntad de hablar de regeneración, da la sensación que es la respuesta a una serie de movimientos ciudadanos que exigen que algo cambie en la política. Y yo no sé si también esas exigencias es lo que está haciendo que el mapa político vaya cambiando, ¿no? Que las piezas se estén reorganizando, que incluso aparezcan huecos con piezas nuevas. Sí, plantear 2 cuestiones diferentes. Empiezo por la primera. En Junta Aragonesista lo tenemos en el ADN, la cuestión de estar en política con honradez. Antes de que hubiera otros movimientos, recuerdo una iniciativa que tuvimos la pasada legislatura, hace 6-7 años, ya planteábamos, por ejemplo, una medida que nos parece que al final se aprobará, que los jueces, igual que pueden meter a alguien en prisión de forma provisional, pudieran también suspender a un cargo público imputado por corrupción, lo pudieran suspender su cargo público. No podía ser, veíamos el espectáculo lamentable, pongo el ejemplo de la alcaldesa de La Muela, que esa señora siguiera sentándose en el sillón desde que nos había robado a todos. No podía ser. Eso ya lo planteamos hace, como te digo, hace muchos años, y en Junta Aragonesista para nosotros el compromiso ético ha sido siempre esencial, el estar en política de una forma honrada y decente. No hay una impostura, no hay prisas de última hora por parecer lo que no somos. Somos esto, y quien tiene la suerte de tener un alcalde o una alcaldesa de Junta Aragonesista en su pueblo lo sabe cómo se está desde Junta Aragonesista en política. Y es cierto que posiblemente el agotamiento del sistema, el 15M, sin duda, una efervescencia popular ha hecho que los actores cambien. Y el drama es, para ellos, que hay partidos que siguen sin enterarse, ¿no? Hay partidos que siguen haciendo convenciones en Teruel como si no pasara nada, por ejemplo. Y en esta reordenación del mapa político, ¿dónde y cómo se sitúa Junta Aragonesista? Junta Aragonesista representa el aragonesismo de izquierdas. Somos los únicos que representamos el aragonesismo y defendemos la izquierda. A mí me preocupa mucho cuando opciones claramente de derechas dice que no son izquierda ni derecha, pero luego en sus planteamientos son derecha, o partidos que son claramente izquierda, que incluso en Europa se integran en el grupo europeo de la izquierda confederal, en el grupo comunista, e intentan engañar a la gente diciendo que no son izquierda ni derecha. Junta Aragonesista somos izquierda aragonesista, tenemos esos 2 pilares del aragonesismo, somos los únicos que lo defendemos, un aragonesismo moderno, desde luego con visión de Estado y con visión global, en el que tenemos claro que la calidad de vida de la gente depende del autogobierno de Aragón, que no solo el aragonesismo son himnos y banderas, que eso es una parte, pero no es lo principal, que lo principal es pensar en el bienestar de los ciudadanos. Y en la izquierda, como digo, una izquierda moderna en la que defendemos pues impuestos progresivos, en la que defendemos servicios públicos de calidad, en la que defendemos igualdad de oportunidades para el medio rural, derechos de las mujeres, derechos de las minorías. Ahí nos encuadramos y somos los únicos que nos encuadramos ahí. Por eso tenemos la responsabilidad de estar a la altura en las elecciones que tenemos dentro de 8 meses. Y en estos 6-7 meses que separan el día de hoy de las elecciones, ¿cuál va a ser la actividad parlamentaria de Junta Aragonesista? ¿Cuál va a ser la estrategia? ¿Cuáles van a ser las apuestas parlamentarias en el Parlamento? La actividad parlamentaria se agotará enseguida. Ahora tenemos 2 retos importantísimos, que son las comisiones de investigación de CAI
que han seguido trabajando, la de Plaza que había estado parada, que volveremos a reunirnos pues en un par de días, el jueves. Esa es una actividad principal de las Cortes ahora mismo. Es dos ámbitos en los que hemos estado a la altura en las Cortes. Yo lo digo con orgullo, que ha habido consenso en los 5 grupos, hemos entendido la importancia y creo que hemos hecho un trabajo muy importante de transparencia y espero que sea un trabajo útil. Hay muchas leyes en tramitación, vendrán los presupuestos, pero yo tengo la sensación... ¿Habrá presupuestos? Yo creo que habrá presupuestos. Yo en mi opinión, habrá presupuestos y hará una copia de los anteriores. Si no hay presupuestos será únicamente porque el Partido Aragonés pretenda llegar a las elecciones separado del Partido Popular, pero creo que el Partido Aragonés tiene mucho miedo a lo que pase dentro de 8 meses y dudo que se atrevan a arriesgarse tanto. Ellos sabrán. Yo creo que habrá presupuestos, malos presupuestos, presupuestos insuficientes como los que venimos sufriendo, como digo, en los últimos años. Desde Chunta Aragonesista, como te digo, tengo la sensación o la certeza de que el trabajo más duro está fuera de las instituciones. ¿No? En Chunta Aragonesista estamos con un pie en la institución y otro en la calle y tenemos muchísimo trabajo fuera, de estar con la gente como siempre. Es que a veces cuando decimos estas cosas, que yo soy un ciudadano normal, que ahora estoy en política, estaré un tiempo y me volveré a mi faena, no voy a perpetuarme en esto como al resto de mis compañeros y compañeras, y he bordado ejemplos muy recientes. Y como digo, nos espera mucho trabajo fuera, de estar con la gente, de ser instrumento de la ciudadanía, de ser la voz de la ciudadanía y como digo, hacer un trabajo institucional que es necesario, pero muchísimo trabajo fuera, en las calles, en las plazas, que eso también es democracia. José Luis Oro, ¿cómo hay que elegir a los alcaldes? A los alcaldes. ¿Quién se debe convertir en el alcalde de las localidades y los municipios? Quien tenga mayoría, pero fíjate que el Partido Popular hace trampa, el lenguaje es importantísimo y lo sabemos, que quien consigue poner sus conceptos en el lenguaje tiene medio partido ganado. El Partido Popular no plantea elección directa de alcalde, niego la mayor. El Partido Popular lo que plantea de verdad es que cuando un partido obtenga, por ejemplo, el 40%, se le regalen votos suficientes para llegar al 51 y que tenga esa mayoría. Es decir, lo que se está planteando es regalar votos que no se tienen los ciudadanos para obtener mayorías y que esas mayorías permitan gobernar a un alcalde. Con lo cual el Partido Popular no está siendo sincero en lo que se está planteando. 16 es más que 15. Y 15 es menos que 16. Esto es una evidencia. Y esos 16 pueden ser de un solo partido o pueden ser la suma de partidos, y eso es democracia y eso es pluralismo político. Afortunadamente, Aragón y el conjunto del Estado español son plurales. Se prevé que haya más grupos parlamentarios y hay 5 que pueda haber más en las Cortes de Aragón dentro de unos meses. Eso es un valor importantísimo en democracia, el pluralismo. Repito, al alcalde hay que elegirlo por la mayoría de los ciudadanos, no necesariamente con mayoría absoluta de un partido. A mí me dan pánico las mayorías absolutas, me preocupa que haya partidos políticos que su objetivo sea alcanzar la mayoría absoluta. Desde Chunta Aragonesista lo que queremos es conseguir mayorías sociales, lo que queremos conseguir es sumar para poder transformar la sociedad. Hablando de actividad y actualidad parlamentaria, una de las cosas que tienen que decidir también en las Cortes de Aragón es quién es el nuevo Justicia de Aragón. Es una de las asignaturas pendientes que hay que decidirlo en el plazo que marca la ley, una vez que el Justicia ya ha presentado la renuncia. Hace ya unos meses, ahora mismo está en funciones. La clave es el consenso. Ahí desde Chunta Aragonesista, no me cansaré de decirlo, defendemos de una forma radical la figura del Justicia, no como reminiscencia histórica, no, o sea, como figura esencial, como contrapeso democrático en el sistema democrático. El Justicia tiene que jugar un papel esencial y creemos que en Aragón además lo juega. Por eso debería ser una persona de consenso. Yo creo que es bueno que cambien las personas. El señor Fernando García Vicente ha hecho un gran trabajo, pero lleva muchos años. Yo creo que es bueno siempre el cambio, reorientar la institución, un aire diferente en la institución. Lo ideal yo creo que sería otro Justicia u otra justicia, pero con consenso. Yo creo que si al final llegamos a que hay una votación con el PP y el PSOE en un lado y el resto en otro, al menos Chunta Aragonesista fuera de esa votación, haríamos un flaco favor a la institución. ¿Ustedes tienen alguna apuesta o alguna propuesta? La mejor forma de que nos haga una propuesta es decirla. Así que cuando tengamos la oportunidad de sentarnos en una mesa y hablar, la intención de Chunta Aragonesista es proponerse. Un tema también de actualidad que ha aparecido en los periódicos, lo hemos contado también nosotros en los informativos, es la situación del agua de boca en el río Gállego como consecuencia de una posible contaminación del lindano de Inquinosa en Samiñónigo. Ustedes han mostrado su preocupación y están dispuestos a llegar a donde sea, ¿no?, para que se aclare la situación. Hoy mismo, dentro de un rato, se desplazarán a Viscarrués compañeros míos, Joaquín Palacín, diputado a las Cortes, Miguel Martínez Tomei,
responsable de asuntos europeos, porque estamos muy preocupados con el tema. Inquinosa es el Prestige de Aragón, ¿no? Después de 25 años sigue estando ahí el veneno que puede llegar a los acuíferos. De hecho, ha llegado bajando por el río Gállego, y en este contexto el gobierno de Aragón no estaba a la altura. No puede ser que el señor Lobón quite importancia a lo que está pasando, que no haya transparencia, que no haya información. No puede ser que el alcalde de Viscarroel se entere del problema porque se lo dice un vecino, que es lo que ocurrió. Eso es impresentable. El señor Lobón debería reconocer la gravedad. Hay pueblos que no pueden beber agua, hay muchos pueblos a lo largo de toda la ribera que se van a tomar muestras. Algo ocurre algo serio, y no basta con que darle importancia a todo. Nosotros, desde luego, estamos muy preocupados y vamos a luchar el tema para saber de verdad lo que hay, y sobre todo para buscar una solución definitiva. 25 años después seguimos sin tener una solución definitiva a un problema muy serio. ¿Y cuál puede ser esa solución definitiva y ante quién se puede apelar para conseguir esa solución? Nosotros estamos dispuestos, es lo que hoy se va a estudiar, a llevar el tema a Europa. Vamos a ver si el gobierno de Aragón, que es el competente, ha sido incompetente durante todos estos años, y los sucesivos gobiernos no han dado una solución definitiva. Pues hoy es lo que se va a plantear, la posibilidad incluso de llevar el tema a Europa y buscar una solución definitiva. No podemos estar siempre con la amenaza de que los acuíferos estén contaminados y esa contaminación llegue a los ríos, llegue a los grifos, llegue a las personas. Hay que buscar una solución definitiva. Sabemos todos los colores que hubo en Sabiñánigo en estos últimos días, toda la preocupación de la ciudadanía. Es un tema muy serio como para que el señor Lobón, como siempre haciendo de Lobón, diga que no pasa nada, cuando sí que pasa, y es una evidencia que sí que pasa. Pues es alguno de los temas de los que queríamos en este arranque de curso conversar en esta ocasión con José Luis Soro, y es lo que hemos hecho. Gracias, señor Soro, por habernos acompañado. Muchas gracias. Buenos días.